Y yo digo, la palabra que les voy a compartir es el requisito de la amnistía. Y yo, bueno, pero una pregunta, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido amnistía en nuestra vida, pero yo decía, ¿qué es esa palabra? ¿A qué se refiere esa palabra? ¿Alguien sabe qué significa amnistía acá en este lugar? Como perdón, ¿cierto? Muy bien, entonces mire, yo les traje un cuadro comparativo, así muy corto, sobre lo que es esa palabra. Y dice, la palabra amnistía dice, borra el delito y sus consecuencias. Es como si nunca se hubiese cometido el acto. Y yo les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba pequeña, allá donde mis papis, y yo cometía un error o tenía alguna situación en casa, mis padres me decían, si usted me dice la verdad, yo le aseguro que no le voy a pegar. Y yo, no me van a pegar, entonces voy a decir la verdad. Y mis padres me decían, y no nos vamos a acordar más de eso, y hasta ahí queda la situación y no se vuelve a recordar. Y yo, ok, entonces decía la verdad y no me pegaban. Bien, y yo contenta. Luego vamos a ver la otra palabra que también les traje, que es un término legal. Ustedes saben que esa palabra amnistía, y aquí tenemos varias personas que saben del tema, amnistía e indulto. El indulto es perdona la pena, pero no borra el delito por completo. Entonces, otro ejemplo para este tipo de situaciones. Otra cosa con mis papis. Allá en mi casita, cada vez que nosotros partíamos algún pocillo, algún plato, a mí me lo hacían pagar con el dinero del descanso, y eso me obligaba a ser más cuidadosa. Entonces mire lo que pasa, cuando rompí ese pocillo en la casa de mis padres, ellos no me castigaban como tal, pero pagarlo con el dinero de descanso era como que, bueno, me perdonan el castigo físico, pero igual debía asumir la consecuencia de pagar el daño. Ahora hago una pregunta, iglesia, ¿queda claro cuál es la diferencia entre amnistía e indulto? ¿Sí queda claro o vamos ahí? ¿Cómo es? ¿Sí? Ah, listo, bueno, eso me da tranquilidad, muy bien. Entonces, ahora bien, nosotros con la muerte de Jesús en la cruz, ¿fuimos amnistiados o fuimos indultados? Amnistiados, ¿verdad? Fuimos amnistiados. ¿Por qué? La palabra nos muestra que en Cristo no solo fuimos amnistiados, sino que fuimos justificados, fuimos hechos nuevos, como si nunca hubiésemos pecado. Yo dije, ay Dios mío, gracias porque Señor, con tantas embarraditas y todo lo que tenía nuestro ser. Entonces, hoy quiero que aprendamos de esa gran amnistía. Quiero que recibamos por gracia, que sepamos que a través por la gracia de Jesús, de esa muerte en la cruz, nosotros hoy somos perdonados. Y quiero también contarles, pero también decirles, familia hermosa, que tenemos nosotros la responsabilidad, pero también la tenemos, de extender esas amnistías hacia mi hermano. Oiga, Bertica, ¿y usted dónde sacó eso? Pues de la palabra del Señor. ¿Usted ha escuchado de Esteban? ¿Sí sabe quién es Esteban? ¿Qué le pasó a Esteban? Lo apedrearon, pero hoy vamos a ver qué es eso, pero vamos antes de entrar a ese punto, quiero decirles que he argumentado eso de la palabra amnistía con la palabra del Señor, y vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 17. Eso, si lo tienen, decimos amén. Bien, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de qué, y transgresiones, o sea, fuimos amnistiados. Bien, siguiente versículo, por favor, mi hermana. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos algunos pecados.
No, perdón, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de medio y clavando en la cruz. ¿Somos amnistiados o no somos amnistiados? Bien, pero bueno, ya sabemos que Jesús hizo eso por nosotros, pero el mensaje de hoy vamos a ver a través de Esteban, familia, cómo es que el Señor nos pide que nosotros tengamos esa amnistía hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo. Porque les voy a decir una cosa. Generalmente cuando hablamos de esa palabra perdón ya suena como a cliché, suena como otra vez. Sí, ya sabemos que hay que perdonar, pero a veces es una palabra que mucho se escucha y poco se practica. He escuchado cosas como, bueno, pecado, amnistía, he escuchado como, situaciones donde uno dice, santo Dios, vamos a mirar qué vamos a hacer, ¿sí? Entonces, en algún momento yo dije, pues vamos a mirar la parte de la palabra Esteban. Y Esteban, el nombre Esteban en la Biblia, era una persona como usted y como yo, así, de carne y de hueso. Y fue elegido discípulo y cumplía con ciertas características. Las características de Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, un hombre sabio, un hombre lleno de fe, ¿sí? Y bueno, yo decía, bueno, pero listo, fue discípulo, ¿y qué más? ¿Qué más sucedió con Esteban? Sin embargo, también sufrió Esteban, por causa de ser un discípulo del Señor, sufrió la hazaña de seguir a Jesús y lo sufrió bastante, tanto que hasta perder la vida. Y hoy vamos a aprender de la actitud de Esteban y cómo afrontó él esas situaciones difíciles en su vida. Entonces, antes de eso quiero entrar a una parte específica de la Biblia. Quiero hacerles un breve recuento en el libro de Hechos, el capítulo 6, el versículo del 1 al 8, no está ahí en las diapositivas o en la presentación, pero yo les voy a hacer un breve y corto relato. Resulta que Esteban, como discípulo, dice la palabra que a medida que crecía la palabra, que crecía la comunidad cristiana, habían unas situaciones, y es que hubo una queja. ¿Y cuál fue la queja? Que unas personas, unas mujeres, no les estaban entregando como tal la comida, el pan que tenían que entregarle pues a estas personas. ¿Y qué sucedió? Pues se generó un problema, hay que buscar una solución. Entonces los 12 apóstoles dijeron, bueno, vamos a proponer algo, vamos a elegir 7 discípulos, y dentro de esos discípulos, ¿quién estaba? Esteban. ¿Y cuáles eran las características de Esteban? Era un hombre lleno del Espíritu Santo y tenía fe, tenía una comunión con el Señor. Y bueno, esto la verdad le gustó mucho a la gente, le gustó esta solución que en algún momento tuvieron pues los apóstoles frente a este problema. Y les dijeron, bueno, usted Esteban y otros 6 hombres que también fueron ahí elegidos, empezaron a hacer esta actividad. ¿Por qué? Porque los apóstoles no podían dejar el ministerio de la oración y de la palabra del Señor. Entonces, después de esto, al encargarse de esta tarea de estas personas, ¿sabe qué pasó? La propuesta gustó mucho, gustó bastante, pero después de esta situación, la iglesia, la comunidad se extendía, la palabra de Dios se extendía, pero los discípulos también se extendían. Y yo quería hacerles este corto relato porque yo decía, bueno, yo quiero recordar qué fue lo que hizo Esteban para entrar en materia, que fue elegido discípulo para que nos diéramos cuenta que al igual que Jesús otorgó amnistía, como humanos, como personas también podemos otorgar esa amnistía del Señor. ¿Y cómo lo hizo Esteban? Esteban lo hizo siendo una persona así tal cual, como nosotros que estamos aquí, pero también
quiero que nosotros en este día comprendamos que la amnistía es un requisito esencial para nuestras vidas. Y vamos a revisar a la luz de la palabra la amnistía que otorgó Esteban en medio de la calumnia. Y vamos a ver en Hechos capítulo 6, del versículo 6, capítulo 6 del versículo 7 al versículo 15. Y dice así, vamos a mirar. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, ¿cómo era Esteban? Lleno de la gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, escuche bien, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿Qué es disputar? Como discutir, ¿verdad? Siguiente, por favor. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron, ¿qué es sobornar? Como comprar, ¿cierto? A unas personas para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron, ¿qué será esa palabra soliviantar? Lo incitaron al pueblo, provocaron al pueblo. ¿Saben a qué lo provocaron? A unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, pero y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo le arrebataron, o sea, lo ultrajaron y le trajeron al concilio. Ahí vemos la primera parte. ¿Lo calumniaron o no lo calumniaron? ¿Dijeron cosas que no era de él? ¿Que realmente él no estaba diciendo, sí o no? Sí, ¿verdad? Y vamos a la última parte y dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues les hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, escuchen acá este punto, familia. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿a quién vieron? ¿A quién vieron en su rostro? Como el rostro de un ángel. Y yo decía, ay, santo Dios, como discípulos del Señor, estamos expuestos a ser calumniados. Como discípulos del Señor estamos expuestos a ser criticados. Como discípulos del Señor estamos expuestos a ser perseguidos, tal cual como le sucedió a Esteban. Y ¿sabe una cosa, familia? Debemos estar preparados para estas situaciones. ¿Por qué debemos estar preparados para estas situaciones? Porque a nosotros también nos van a llegar. ¿A usted ya le ha llegado? Claro que sí, yo creo que en algún momento a todos nos ha llegado esta situación. Entonces yo decía, entendiendo que yo soy una discípula y que nosotros somos aquí unos discípulos, tenemos que estar pendientes y alertas, pero colocar algo en las manos del Señor. Y yo le digo, a medida que nosotros maduramos en Cristo, a medida que buscamos esa plenitud, a medida que buscamos esa estatura en el Señor, y no me refiero a la estatura, sino a lo que el Señor quiere que nosotros vayamos. Yo decía, Padre Santo, ayúdanos, porque afrontar estas pruebas no son fáciles. En ningún momento son fáciles. Pero siempre hay una promesa, y es que el Señor estará con nosotros. ¿Usted lo cree? Amén. El Señor estará con nosotros como lo tuvo con Esteban, que aún en medio de los falsos testimonios, que aún en medio de esas situaciones que se presentaron, la gente, la iglesia, nuestra familia, las personas que tenemos allegadas en nuestro trabajo puedan ver en nosotros que Cristo se ve reflejado en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y yo decía, Señor,
qué tarea tan difícil. No es fácil, porque estamos en una humanidad y no es fácil, pero es lo que el Señor quiere para usted y para mí. Amén. Y bueno, yo les voy a contar una situación que yo viví en mi vida, otra de tantas. Yo he vivido muchas situaciones difíciles, y una de ellas es que cuando yo inicié a trabajar en una constructora, pues yo empecé a trabajar en la constructora sin nada de experiencia, nada, o sea, terminé mi carrera y bueno, empecé a trabajar en una obra, pero yo no sabía ni, Dios mío, Señor, esto es duro, decía yo. Pero resulta que se me presentó una situación bien complicada, y es que la persona que iba a ser mi jefe, esa persona, como dice el dicho, me hizo la vida a cuadritos, me hizo la vida difícil, y yo como que sabía más o menos lo que estaba haciendo porque había acabado de salir de la universidad, y yo, ay Dios mío, ¿yo en qué me metí? Hasta que un día, eso fue como a los 23 años, yo tenía 23 añitos, hasta que un día pasaron 3 meses y los roles se invirtieron. Ya yo era la jefe y dependía de mí que esa persona ingresara a trabajar. Ay, yo dije, este es el momento, ahora sí me voy a desquitar. ¿Ha tenido usted esos pensamientos? Ahora sí le voy a decir. Ya verá, y empecé a maquinar todo lo que yo le iba a decir, y empecé bueno, verá cómo es que son las cosas acá, quién es el que manda aquí. Ay, pero el Espíritu Santo me dijo, oye, ¿y tú no eres que tienes a Cristo en tu corazón? Ay, yo dije, eso son cosas mías, eso no es el Espíritu Santo. Y después, otorga perdón, otorga amnistía, y yo... Pero yo seguí, yo no presté mucha atención porque pensaba que era yo. Al día siguiente yo me reunía con la chica y yo, ay, santo Dios. Y yo dije, no, pero le voy a decir que no, no me importa, voy a decir que no. Y llegó la chica al día siguiente, se sentó ahí al frente de mi oficina en la silla, y ya yo tenía todo lo que iba a decir ahí, una ráfaga. Cuando el Espíritu Santo dice, no, mi amor, solo le vas a decir este requisito. ¿Sabe cuál fue el requisito? El requisito fue, vas a ingresar a trabajar, pero cuando vayas a empezar a trabajar, yo no quiero, el único requisito que tienes es que no me vayas a tratar a las personas como tú me trataste a mí. Y yo dije, yo me sorprendía de lo que yo decía. Yo dije, y no era otra cosa, yo decía dentro de mi mente, y no era otra cosa, y más con las personas que no tienen experiencia en estos procesos constructivos. Yo veía en la chica como vergüenza, como pena, pero yo decía la importancia de actuar diferente a lo común, a lo normal. Y hoy en día somos amigas, y a partir de esa situación, familia, esa chica tuvo un cambio extremo. Ya no trataba a esas personas de esa forma, y yo decía, Señor, y el Señor me traía, cuando preparaba esta palabra, me traía eso a mi mente, y yo, wow, tremendo, Señor. Entonces lo voy a contar a la iglesia, y después les cuento otras cosas que me han pasado, porque hay que terminar, ¿no? Ustedes saben que hay tiempo. Y bueno, familia, yo dije, ¿qué digo ahí, Señor? ¿Qué le cuento a la iglesia en esta situación? Y es que no cambies la fórmula. ¿Sabe cuál es la fórmula perfecta para esto? Es que usted, cuando esté calumniado, cuando esté perseguido, cuando le enfrente a usted esas situaciones en su vida, la fórmula es entre usted y el Señor. La fórmula es cuando, Señor, tengo rabia, usted en su oración lo puede decir, tengo rabia, tengo dolor, tengo tristeza, lo podemos hacer, sí, pero deja que el Señor actúe, deja que el Señor haga, porque Él hace la ecuación perfecta, pero solo cuando nosotros, familia, hacemos las cosas como el Dios quiere. ¿Sí? Esto sucede cuando actuamos fuera de lo común. ¿Así actuarían las personas que no tienen a Cristo en su corazón?
Ya yo había maquinado una cantidad de cosas, pero el Señor decía, no, ese no es la fórmula. Entonces ya la tenemos ahí. Entonces, y que usted me dice en el día de hoy, oye Bertica, pero ¿usted por qué colocó este título? Luego no hubiese puesto, es mejor, más oportuno a lo mejor el requisito del perdón. Y yo le puedo decir sí, pero lo que les decía anteriormente, hablar de perdón en estos tiempos suena a molestia. Y sabe que es triste, familia, que aún en el pueblo de Cristo hay falta de eso. Y es algo que no se ha acabado, porque el Señor dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra nunca va a pasar, nunca, nunca. Entonces, que este requisito de entregar o de otorgar amnistía no se nos olvide como discípulos del Señor, porque es algo que tiene que ser un constante hábito en nuestras vidas. Y mire familia, cuando nosotros hacemos eso, vivimos livianos, vivimos tranquilos. Desarme su corazón. No es fácil. Yo sé que no es fácil porque yo también lo he vivido, pero desarmemos el corazón. El Señor quiere para eso, para usted y para mí. Hagámoslo. No nos cuesta hacer la voluntad del Señor, y de lo demás Él se encargará. ¿Decimos amén? Bueno, les cuento que después de que sucedió toda esa situación con Esteban, sobre esa calumnia, sobre todo lo que dijeron de él, el sumo sacerdote le dijo lo siguiente, ¿esto es así? Le hizo la pregunta, ¿esto es así? Y Esteban, muy calmado, muy controlado, muy peinado, ¿sí? Como yo, debo tener frizz. Esteban ante el concilio judío presenta una defensa y empieza a repasar lo que sucedió y empieza a contar la historia de Israel y empieza a decir y habla de Abraham, habla de José, habla de Moisés, habla de todo el pueblo de Israel, de todas las situaciones, pero también dice cómo fue que lo rechazó o rechazaron repetidamente a los enviados por el Señor. Y él empieza a hacer ese es el capítulo 7 el capítulo 7 del libro de Hechos. Obviamente no está ahí porque es bastante extenso, pero eso fue prácticamente lo que hizo Esteban en ese momento. Y luego le dice a los líderes, ustedes han resistido al Espíritu Santo y ustedes fueron los que traicionaron y asesinaron a Jesús. Y al oír esto, ¿sabe qué sucedió? Esteban quedó ahí, pero los líderes, ¿sabe qué dice la Biblia? Rechinaban sus dientes. ¿Cómo rechinaban los dientes? De la rabia que tenía. ¿Usted ha rechinado los dientes en algún momento por rabia? Yo creo que todos en algún momento lo hemos vivido. Entonces yo decía, uy, Dios mío. Entonces hay una parte que me encanta que dice, Esteban fijó su mirada al cielo. ¿Y sabe qué vio Esteban? Vio la gloria del Señor. Y después de la gloria del Señor, vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿Y usted qué cree? ¿Que por eso fue porque sí? ¿Es porque el Señor estaba con Esteban? ¿Usted cree que el Señor estaba con Esteban en medio de esa situación? Claro que sí. Entonces yo dije, bueno, vamos a mirar. Ya miramos la amnistía en medio de la calumnia. Ahora vamos a mirar la amnistía en medio del dolor y del martirio que él vivió, porque vamos a ver la última parte, y es cuando en Hechos capítulo 7, versículo del 57 al 60, si usted lo tiene, puede buscarlo ahí en su Biblia. Amén. Si lo tenemos, decimos amén. Gracias. ¿Y qué sucedió? Les voy a contar. Mire lo que dice desde el versículo 57 y del versículo 60, y tenga mucha atención porque esto es lo que más impacta. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos
pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ya conocemos a Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero mire lo poderoso. Y esto a mí me conmueve, porque yo digo: Señor, esto no es fácil. Y dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿No le suena esa frase como parecida a cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿No le hallan similitud? ¿Cierto que sí? Y como discípulos estamos expuestos al dolor, estamos expuestos al martirio. El martirio es sufrimiento, es hasta muerte. Y estamos expuestos a eso. Y yo decía: Señor, él sintió dolor físico, sintió el dolor de ser apedreado, el dolor de vivir esa situación tan difícil. Y yo me colocaba a pensar, de pronto hasta la familia lo vio, cómo lo apedreaban. Pero también ese dolor mental, y el dolor mental, ¿sabe cuál es? Cuando afecta los pensamientos, cuando afecta nuestras emociones y cuando afecta la estabilidad de una persona. Y ese puede ser peor que el físico, porque no lo podemos encontrar en una parte del cuerpo, ¿cierto? Pero este puede ser peor, puede ser más devastador. Seguir a Cristo no nos exime del sufrimiento. Seguir a Cristo no nos exime del dolor. Vemos a Esteban que en medio del dolor y en medio del martirio, de la injusticia que estaba viviendo, fija su mirada en Jesús. Y yo le digo: Señor, es duro ver ese versículo 60, porque aquí vemos la amnistía de Jesús, pero también la vemos de un hombre, vuelvo y repito, como usted y como yo, pero un hombre que lo entendió todo. Esteban fue calumniado, Esteban fue apedreado, pero mientras le arrebataban la vida, elevó una oración, y esa oración dijo: Padre, perdónalos. A mí me confronta ese ejemplo, me confronta demasiado, me confronta muchísimo, porque a veces, muchas veces en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, aún en la iglesia, aún en nuestros ministerios, tenemos situaciones, tenemos diferencias, tenemos cosas que no nos gustan del otro. ¿Es así o no es así, iglesia? Porque no somos iguales. Y yo decía: Señor, entonces van a haber malos entendidos, van a haber gestos que no me gustan, van a haber situaciones duras, pero a veces algo tan como que no me saludó, y a veces dejamos la carrera de ser discípulos solo porque no me saludaron. Pero iglesia, ya tenemos que crecer en sabiduría, tenemos que crecer en muchos aspectos de nuestra vida. El rencor no es el paso para un discípulo del Señor. Eso no es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y el Señor nos mirará y dirá: oh, Bertica, ¿cuánto tiempo llevas escuchando palabra? ¿Cuánto tiempo llevas escuchando y haciendo devocionales, orando? Y sigues en lo mismo. Sigues como cuando iniciaste esta carrera de ser discípula. Hermanos, yo no estoy diciendo que no podamos confrontar las situaciones, porque muchas veces nosotros nos quedamos callados o tenemos desacuerdos y nos quedamos callados. No, es momento, por supuesto que sí lo podemos hacer, de expresar lo que sentimos. No se trata de negar el dolor, no se trata de silenciar lo que sentimos o evitar enfrentar las situaciones. No, claro que no, no podemos hacer eso. Los discípulos también tuvieron esas diferencias, como nosotros las vamos a tener, porque las vamos a tener, ¿sí? Pero ellos hicieron lo correcto, hicieron la fórmula correcta. ¿Se fueron ante quién? ¿Ante quién se fueron los discípulos? Hacia Jesús. Y empezaron a contar esta situación, y empezaron a contar las diferencias que tenían. Y esa fue la fórmula correcta.
Ahora bien, ¿por qué no imitar la madurez de Esteban? ¿Por qué no imitar hacer esas oraciones profundas? Si Esteban está en la Biblia es porque tiene una gran enseñanza para nosotros. ¿Y por qué no hacer esas oraciones de un nivel tan alto? No son fáciles, pero el Señor va a estar con nosotros. Que aunque tengamos problemas, ciertos pensamientos, podemos seguir viendo a nuestro hermano como el Señor lo ve. Que lo podamos seguir viendo como el Señor la ve. Y en la Biblia, les cuento que en la Biblia nosotros encontramos varias consecuencias negativas, tristes, por la falta de perdón, por la falta de todo lo que nosotros les he compartido en esta mañana. Y una de ellas fue la historia de José. ¿Qué pasó con José? ¿Qué le hicieron los hermanos? Lo vendieron, ¿cierto? Lo vendieron. Y después de que lo vendieron, aunque Jesús perdonó a sus hermanos, él primero sí se supo que fue vendido, pero la falta de perdón inicial causó mucho dolor en él. Así que cuando usted, gracias mi amor, así que cuando usted, familia, hay una falta de perdón en nuestra vida, vamos a vivir tristes, vamos a vivir aburridos, vamos a vivir en medio de situaciones difíciles y no vamos a tener paz. Pero después de que hubo el perdón por parte de José, el perdón de verdad hacia sus hermanos, su familia fue restaurada, su familia fue bendecida, su familia fue llena de la presencia del Dios. Y bueno, sin embargo, esto trajo con José al final el perdón, trajo la reconciliación y la bendición del Señor. ¿Fue bendecida la familia de Moisés después? Amén. Pero ahora le voy a contar de una parábola que nos cuenta Jesús, que se llama la parábola de los deudores. Deudores. No sé si usted la ha leído, esa parábola, y es que Jesús cuenta cómo un siervo que fue perdonado de una deuda, el Señor no le quiso perdonar la deuda a otro que le debía menos cantidad a él. ¿Y qué sucedió? Esto llevó al siervo despiadado a ser entregado a los carceleros para que le torturaran hasta que pagara todo lo que debía, todo lo que debía. Y la falta de perdón resultó en consecuencias bastante duras, muy severas para él. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 18, versículo el 34 al 35, y dice: y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Pero mire lo que dice Jesús, atención a esta parte: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Pregunto, ¿Jesús dice que debemos regalar amnistía, otorgar amnistía a nuestros hermanos? Y aquí vemos la palabra del Señor cómo lo menciona, cómo lo dice. Entonces, familia, para ir culminando esta enseñanza, iglesia, yo quiero decirles que no es fácil. No es fácil este nivel de madurez. No es fácil ese perdón que mostró Esteban. Solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Es allí donde nosotros podemos reflejar la esencia de los verdaderos discípulos, aquellos que extendemos el reino de Dios, aquellos que no solo con palabras, sino con sus acciones de perdón, de restauración, de amor, podemos llegar a ser diferentes. Porque un verdadero discípulo buscará restaurar relaciones y no mantener enemistades. Repito, porque un verdadero discípulo buscará mantener ¿qué? Relaciones
y no mantener enemistades. Eso es lo que el Señor nos dice.